Abrimos en el libro de San Juan. San Juan capítulo 17. ¿Qué versículo toca? Muy bien, 11. Versículo 11. Vamos a estar leyendo 9 versículos, del 11 al 19. ¿Lo tienen? Amén. Dice así: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Pensaba en este momento de los discípulos y Jesús. El domingo pasado hemos comenzado con este capítulo 17, que trata justamente de la oración de Jesús al Padre, intercediendo por sus discípulos. Y pensaba en ese momento tan glorioso, donde los discípulos todavía había muchas cosas que no entendían, donde había confusión, donde iban a suceder cosas fuertes para ellos. Uno de ellos le iba a negar. Muchos de ellos iban a tener dudas, temores. Pero Jesús hace en ese momento algo especial. Algo que nunca había hecho, salvo cuando oró para que Lázaro resucitara. Pero siempre hemos visto que Jesús iba a lo secreto, iba al monte solo a orar al Padre. Y muchas veces los discípulos lo encontraban, ¿dónde está Jesús? De madrugada, Jesús estaba en el monte, orando al Padre. Pero vemos que acá Jesús ora para que los discípulos los escuchen. Y ora por ellos. Y no solamente pensaba en eso, sino pensaba cómo Juan, guiado por el Espíritu Santo, escribió cada palabra de la oración de Jesús en esa noche. Y 2000 años después, nosotros como sus discípulos, podemos escuchar esa misma oración que estos 11 escucharon estando al lado de Jesús. La misma oración que Jesús elevó por esos 11 discípulos, la eleva por nosotros. Como hemos escuchado, Él sigue intercediendo por nosotros. ¿Y sabe cómo intercede Jesús por nosotros? De esta manera. Él nos muestra cuál es su oración al Padre por nuestra vida. ¿Por qué ora Jesús? ¿Por qué intercede? ¿Para qué intercede Jesús? Nos dejó el modelo acá. ¿Sabe para qué? Para que nosotros aprendamos y podamos estar confiados en Él, en su obra gloriosa en favor nuestro. Jorge nos compartía el domingo pasado que lo primero que podemos aprender de esta oración es a orar. Jesús nos enseña
lo importante de la oración, hermano. Jesús continuamente oraba al Padre. Continuamente. Buscaba su tiempo. Mire que Jesús era un hombre ocupado. Si vemos los 3 años de ministerio de Jesús, Jesús no es que se dormía una siesta todos los días. Continuamente Jesús estaba en actividad, predicando, sanando enfermos, yendo a casas de necesitados, moviéndose de una ciudad a otra, yendo a las sinagogas. Constantemente Jesús estaba en actividad, pero buscaba ese tiempo para estar con el Padre. ¿Por qué Jesús oraba de noche o de madrugada? Porque ahí nadie le molestaba. Ahí nadie le iba a buscar. Y él se iba al monte a orar al Padre. ¿Por qué? Porque él había venido a cumplir la voluntad del Padre, a lo que el Padre le había enviado. Él mostraba su dependencia del Padre. ¿Y cuánto más nosotros, hermano? Debemos ser dependientes de Dios. Si realmente deseamos hacer su voluntad, debemos depender de Él todos los días. Si no, va a ser imposible que podamos cumplir lo que Él nos manda. Necesitamos de su guía, de su dirección. Por eso es tan importante la oración en todo tiempo. En estos 9 versículos que hemos leído, que vamos a escudriñar en esta tarde, como hemos dicho, Jesús ora al Padre por sus discípulos. Y en esta parte de la oración le pide por 2 cosas. Por la protección, para que Dios guarde a sus discípulos, y por la santificación. Si Dios quiere, el domingo que viene veremos que Jesús pide por la unidad de ellos. Aunque también hemos leído aquí en el versículo 11, Jesús hace una referencia acerca de la unidad, pidiéndole al Padre que sean uno, como Él con el Padre, ¿no? Mostrándole cuál tenía que ser su posición frente al mundo, que permanezcan unidos en amor y en defensa de la verdad, así como el Padre y el Hijo son uno, que nosotros, como hijos de Dios, seamos uno en amor y en la defensa de la verdad. Hermano, esta unidad de la cual habla Jesús y le pide al Padre por sus discípulos, nada tiene que ver con el ecumenismo, ¿no? El ecumenismo hoy es la unión de un montón de denominaciones que no creen lo mismo, pero se unen. Bueno, esta no es la unidad que Jesús intercedía que los discípulos tenían que tener. No, la unidad que ellos iban a tener iban a ser en Cristo y en su palabra. Iban a ser claros defensores de la verdad. Y eso es lo que debemos ser. ¿Qué nos une a nosotros? Cristo. Y la verdad de su palabra, lo que nosotros creemos, hermano. No es que el otro sea nuestro enemigo, pero debemos amar porque Dios nos manda a amar. Pero no estamos unidos si no están en Cristo. Si Cristo no es el centro, el Señor de sus vidas. Si la palabra de Dios no es lo más importante. Jesús le pide al Padre que proteja a sus discípulos del maligno y los santifique por medio de su palabra. El versículo 11 que hemos leído dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Fíjense que Jesús dice: y ya no estoy en el mundo. Él veía su obra ya terminada, consumada. Él ya iba a ir a la cruz. Su ministerio ya en la tierra había terminado. Ya en pocas horas Él iba a ser crucificado. Y Él veía esa consumación ya
ya consumada, ya terminada esa obra. Y pide por sus discípulos, por aquellos que habían estado con él. Y vemos que, ¿por qué le decía que esta enseñanza, que esta oración era para reconfortar el corazón de los discípulos? Porque lo que Jesús le pide al Padre, ya le había enseñado a sus discípulos, ya le había dicho. Jesús ya le había advertido a sus discípulos que Él se iba a ir de este mundo. Ya le había advertido que iba a ir al Padre. Capítulo anterior, Jesús le dijo, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Se acuerdan? Con los discípulos no habían comprendido bien qué le estaba diciendo. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Jesús ya le había dicho que iba a suceder. Pero ahora estaba orando el Padre por estos discípulos y también por los que iban a venir, para que el Padre Santo los guarde. Y eso es importante, lo que Jesús dice. Padre Santo. Es la única vez que Jesús se dirige a Dios de esta manera, diciendo Padre Santo, usando estas dos palabras. Vemos que está poniendo el énfasis en la paternidad de Dios y en la santidad de Dios. Dios nos guarda como Padre y nos santifica. Él es santo. Jesús está mostrándonos lo que va a venir. Guardándonos, dice, guárdalos en tu nombre. Y hoy en la mañana, Jorge ya nos habló un poquito de esto, ¿no? Versículo 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. No, vemos que Jesús ora por el Padre, ora al Padre por sus discípulos, diciéndolo, guárdalos en tu nombre, encomendándolos a Él. Como vimos hoy a la mañana, ¿qué significa el nombre de Dios? Significa todo lo que Dios es, el carácter de Dios, los atributos de Dios, la persona de Dios. Hermanos, estos discípulos habían visto a Dios porque vieron a Jesús. Y en todo momento Jesús les habló del Padre, les reveló al Padre. Por eso, al final, cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dice, pero Felipe, tanto tiempo que estuve con ustedes, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. En todo tiempo Jesús le reveló al Padre a sus discípulos. Y ahora le pedía a este Padre que los guardara. ¿Y qué clase de protección Jesús está pidiendo? ¿Qué clase de protección? ¿Qué pediría? ¿Que los guardara de los problemas? ¿Que los guardara de que no fueran perseguidos? Si pedían de eso, fracasó. Que los guardaran, que no las pedraran, que no los metieran presos, que no tuvieran enfermedades. Pablo tenía. ¿Será que Dios fracasó? ¿Será que la oración de Jesús no fue efectiva? ¿De qué Jesús estaba pidiendo que los guardara? Si un capítulo antes Jesús le había dicho, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Le dijo que iba a tener aflicción, que iban a tener aflicción en este mundo. Hermano, el cristiano va a ser perseguido por el mundo. Va a ser rechazado. El cristiano va a sufrir todo tipo de aflicciones por Cristo.
Y Jesús está diciendo, guárdalos en tu nombre. Hermanos, Él se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo a nuestras vidas. Él nos ha salvado. Él nos ha rescatado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y acá vemos esta gran verdad, que nadie puede ser salvo a menos que conozca al Padre, tal cual el Hijo lo ha revelado. Y por eso Cristo vino a revelarnos al Padre. Porque nadie puede ser salvo sin conocer a Dios como el Hijo lo reveló. Muchos dicen conocer a Dios. Nunca escucharon la frase, yo conozco a Dios a mi manera. Pero no es conocer a Dios a mi manera. Es conocer a Dios como Él se revela. ¿Y cómo se reveló? Por su Hijo Jesucristo. Y nosotros alcanzamos, hermanos, esa revelación, no porque somos grandes sabios, sino por la gracia de nuestro Dios. Alcanzamos esa revelación y por medio de la fe creímos en Él para salvación. Jesús no está pidiéndole al Padre que nos libre de los problemas económicos, de algún problema de salud, de alguna circunstancia adversa que tengamos que vivir en este mundo, sino que la petición de Jesús al Padre es para que podamos estar firmes en el conocimiento que Él nos ha revelado acerca del Padre. Esa es la petición que Jesús le hace al Padre, que todo el conocimiento que Él nos ha revelado acerca de quién es Dios nos haga permanecer firmes en Él, nos haga estar seguros en aquel que hemos creído, por más circunstancia adversa que nos toque pasar, que estemos seguros en aquel que hemos confiado. Ayer hablaba con una hermana que está pasando un tiempo de aflicción, un momento difícil, como muchas veces pasamos. Y a veces esos momentos de aflicción nos agobian. Muchas veces nos sentimos que no podemos seguir adelante. Nos sentimos desanimados, sin saber qué vamos a hacer. Pero si estamos en Él, hermanos, y la verdad de su palabra está en nosotros, estamos seguros, podemos estar confiados que Él nos va a sostener en toda circunstancia, porque Él así lo ha prometido, que su verdad permanece para siempre, que a pesar de las dificultades o los problemas que podamos tener, sea por aflicciones que vivimos en este mundo, que muchas veces Dios permite para hacernos crecer, o por acechanzas del mundo, por seguirle a Cristo, sea cual sea la circunstancia adversa o la aflicción, Dios nos va a sostener. ¿Sabe para qué? Para que podamos cumplir con su propósito, para que podamos hacer su voluntad, para que podamos serle fieles a Él. No va a ser por nuestra fuerza o por nuestra capacidad, sino va a ser porque Él nos va a sostener, hermano. Y esta es la oración de Jesús al Padre, que somos de Él y en Él estamos seguros. Hermano, Jesús veía su obra terminada. Y Dios ve su obra terminada a través de su Hijo Jesucristo en nuestra vida. Nadie que ha sido escogido por Él antes de la fundación del mundo y salvo por su Hijo Jesucristo puede perderse. Nadie. ¿Sabe por qué? Porque no depende de mí, sino depende de lo que Él hizo. Y la palabra de Dios es clara en cuanto a esto.
El mismo Jesús en Juan nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Eso es lo importante, que Él nos conozca. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué mayor seguridad que esa verdad? ¿Qué mayor seguridad, hermano? Sea cual sea la situación, nuestra salvación está en Él. ¿En qué mano más segura va a estar? ¿Nunca le arrebataron algo de su mano? ¿No? Hoy el celular es algo muy arrebatable, ¿no? ¿Cuántos han? Y en un segundo, eso tan lindo no está más. Y tan costoso, ¿no? Pero, ¿quién le puede arrebatar algo en la mano de Dios? ¿Quién puede? Bueno, nuestra salvación está en sus manos, hermano. Nosotros estamos en sus manos. Jesús dice que ninguno se perdió. Los que me diste, los guardé en tu nombre, dice Jesús. Y ninguno se perdió. Y habla de Judas, ¿no? Habla que Judas, ¿cómo lo puedo decir? No es que se perdió porque nunca fue. No sé si lo llegan a comprender. No se le perdió a Jesús. Estaba perdido como estábamos todos. Pero no es que se le perdió a Jesús, porque nunca fue. Porque nunca Dios lo había escogido. Dice claramente que era para que la Escritura se cumpliese. Hermanos, y acá, en este texto podemos ver algunas doctrinas que hemos estudiado, ¿no? Vemos la perseverancia de los santos, la seguridad que tenemos de nuestra salvación, ¿no? Y vemos que es una doctrina que vamos a encontrar en toda la Biblia, en pasajes claros como este. Y también la expresión limitada. Dios escoge, hermano. Y esto no tiene que... Porque la palabra nos enseña esto. Dios escoge. Y Pablo nos habla esto en la carta de Romanos. Romanos capítulo 9, versículo 13 nos dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dije, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermanos, la palabra es clara, que la salvación depende de nuestro Dios. Pero ¿sabe una cosa? Acá está lo que nosotros debemos entender, que esto no le quita responsabilidad al hombre. La soberanía de Dios va de la mano con la responsabilidad del hombre. Todos somos pecadores. Todos le dimos la espalda a Dios. Todos pecamos contra Él. Todos merecemos que su ira caiga sobre nuestra vida. Si Dios aplicaría su justicia, nadie en el mundo sería salvo. Pero Dios tiene misericordia, como dice el pasaje de Romanos, con el que Él quiere tener misericordia. Pero esto no le quita la responsabilidad al hombre, hermano. Judas es responsable de su pecado, de sus acciones. Mateo 26, 24 dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Bueno, Judas es responsable de lo que hizo, de vender a Cristo por 30 monedas de plata. Eso es lo que había en su corazón. Tuvo al Salvador 3 años con él y nunca se arrepintió, hermano. El versículo 13 que hemos leído dice, pero ahora voy a ti,
Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Jesús ora al Padre y no habla de cualquier gozo, sino que habla de su gozo. Para que tengan mi gozo, dice, cumplido en sí mismo. Hermano, ¿cuál era el gozo de Cristo? Hacer la voluntad del Padre. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, el gozo que estaba puesto delante era cumplir con aquello por el cual el Padre le había enviado. El gozo eras tú, era yo. Aquellos que el Padre había escogido desde la eternidad. Su gozo estaba en salvar a aquellos que estábamos perdidos. Y ese debe ser nuestro gozo. El gozo de Cristo no estaba en las cosas de este mundo, hermano. No dependía de las circunstancias si iba a sufrir o si no iba a sufrir, sino que estaba en cumplir lo que el Padre había determinado. El verdadero gozo del cristiano viene a hacer la voluntad de Dios. Ese es el mayor gozo. Cuando estamos bajo su voluntad y cuando realmente somos obedientes a Él, hay gozo en nuestro corazón. Y ese gozo proviene de Él, hermano. Y a veces hacer su voluntad nos lleva a padecer. Pero ¿sabe qué? Igual hay gozo. Lo veíamos en Pablo y en Silas. Hacer la voluntad de Dios los llevó a padecer. Pero en su corazón había gozo. Porque Dios estaba cumpliendo su propósito en sus vidas, hermano. Cuando realmente estamos en la voluntad de Dios hay gozo. Así que cuando no estamos en su voluntad, ese gozo no está, hermano. Cuando pecamos, ese gozo no está. Por eso el apóstol Pablo podía decir, regocijaos en el Señor siempre. Cristo es nuestro gozo. Regocijaos en el Señor siempre. El versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, vuelve a repetir Jesús, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, por ser sus hijos, vamos a vivir circunstancias difíciles. ¿Saben por qué? Porque estamos viviendo en un mundo caído, en un mundo gobernado por Satanás, en un mundo donde abunda el pecado, donde contrasta fuertemente con la verdad de Dios. El mundo aborrece la luz, aborrece la verdad, no quiere saber nada con Dios. Y hermanos, si nosotros estamos en Cristo, si nosotros estamos amando a Dios, estamos bajo la luz, bajo la verdad, ¿qué tiene que hacer al mundo con nosotros? Aborrecernos. Si el mundo nos abraza es porque algo no estamos haciendo bien. Si a todos le caemos bien, y entiéndase lo que yo estoy diciendo, si todas nuestras palabras nunca confrontan a nadie, es justamente porque son nuestras palabras y no es la verdad del Evangelio. Porque si no vamos a ser aborrecidos por el mundo. Y esa es la tarea que tenemos como cristianos. Predicar la verdad. Confrontar al mundo con su pecado. Y fíjese que Jesús no ora al Padre para que los quite del mundo. No. Ellos no pertenecen al mundo, pero tienen que estar, dice Jesús, en el mundo. Yo los envío al mundo, como tú me enviaste a mí. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser sal en este mundo. Debemos ser luz. Somos los embajadores de Cristo,
¿Qué es un embajador? Un representante. No pertenecemos en este mundo porque dice la palabra que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Pero somos embajadores. El embajador representa al país del cual es él. Y nosotros somos en este mundo embajadores de Cristo, hermanos. Y esa es la función que nosotros tenemos. Representar a Cristo. Vivir a Cristo. Predicar a Cristo. Por eso la oración de Jesús al Padre no es: no los quites del mundo. Sí, líbranos del mal. Líbralos del maligno. Pero ¿por qué Jesús pide al Padre que nos libre del maligno? ¿En qué sentido? ¿Sabe cuál es el sentido? Para que podamos cumplir con su propósito, con su voluntad, para que no nos desviemos de la verdad. El enemigo constantemente nos va a acechar, hermano. Y por más que no va a poder quitarnos lo que Dios nos dio, sí, muchas veces sus artilugios nos hace caer, nos hace no andar derecho como debemos andar. Por eso Jesús pide que el Padre nos libre del maligno. Efesios 6:18, el apóstol Pablo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo pedía oración para poder cumplir con el propósito que Dios le había dado. Hermanos, ¿por qué oramos nosotros? Oramos para que Dios nos provea un mejor trabajo, nos sane una dolencia. Oramos por aquellos que no le conocen aún. Y esta pregunta me la hago yo también, no se la estoy diciendo a usted. Oramos por el vecino que tenemos al lado. Oramos para que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. Pablo no solamente oraba, sino que le pedía a los demás hermanos que oraran por él, para no desviarse de lo que Dios había determinado, para no distraerse en las cosas de este mundo. ¿Cuántas veces nos enredamos con un montón de cosas de este mundo y nos distraemos, hermano? Y perdemos el tiempo en las cosas de nuestro Dios. Y Pablo tenía en claro cuál era el propósito. Por eso al final de su ministerio le escribe a Timoteo, a su hijo amado, y le dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, dice Pablo, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos que Pablo estaba seguro en aquel que había creído. Veo que Pablo sabía que era Dios el que le estaba guardando. Hermano, Pablo sabía que Jesús estaba intercediendo por su vida. ¿Saben? Cuando Dios obraba en la vida de Pablo, librándole, estaba contestando la oración que Jesús había hecho por él. Hermano, cuando Dios nos libra, para que podamos cumplir con su propósito, cuando Dios nos hace perseverar en su palabra, cuando Dios trae arrepentimiento a nuestro corazón, cuando Dios nos revela cuál es su verdad,
¿Cuál es su voluntad? Está respondiendo la oración de Jesús, que le pidió: guárdalos en tu nombre, líbralos del maligno. Hermano, Jesús dijo: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Como Cristo nunca perteneció a este mundo, por eso el mundo le aborreció. Aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que estamos en Cristo, tampoco somos de este mundo. Tampoco le pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, está en Dios. Y vemos que Jesús, en el versículo 17, luego de pedirle al Padre que nos guarde en su nombre, que nos libre del maligno, nos dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, Dios no solamente nos guarda del maligno, sino que nos aparta para Él. No solamente nos guarda, sino que nos aparta para Él. Somos de Él. Y nos santifica por medio de su palabra. ¿Cuál es el instrumento que Dios usa para santificarnos? Su palabra. Su palabra. Su palabra es la que nos limpia. Efesios 5:26 dice, hablando de Cristo y la iglesia, Pablo dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es la que nos limpia. Su palabra nos aparta del pecado, hermano. La verdad de su palabra nos aparta del pecado. David decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardaba su palabra para no pecar contra Dios. Su palabra nos da crecimiento. Su palabra nos hace crecer. Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Su palabra nos capacita para hacer su voluntad. Pablo le dijo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por su palabra, hermanos, Dios nos va capacitando para que podamos servirle a Él. Sin la palabra de Dios no hay santificación. Somos santificados por su palabra. El versículo 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Como le decía anteriormente, Jesús vuelve a repetir lo mismo, para que nosotros tengamos en claro, hermano, que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Que si permanecemos en este mundo es con un propósito. Y el propósito no es tener un coche más nuevo. El propósito no es para este mundo. Si Dios nos mantiene en este mundo, porque el propósito está en Él, en cumplir su propósito, su voluntad en nuestra vida. Somos embajadores de Cristo y debemos vivir como tales. Y debemos predicar el Evangelio a toda criatura. Si estamos en este mundo es para predicar el Evangelio, hermano. Si Cristo no vino todavía, es porque no se ha cumplido el tiempo y porque hay escogidos que todavía tienen que ser salvos. Y ¿sabe qué? Capaz que el escogido lo tengo al lado, porque solamente Dios sabe quiénes son de Él. Yo no lo sé. Por eso la tarea que nosotros tenemos es predicar el Evangelio. El mandato que Jesús le dio a sus discípulos fue predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el mandato. Y ese mismo mandato que hoy nosotros tenemos. En este versículo 18
Jesús está poniendo su mirada en esos 11. Pero vamos a ver el domingo que viene, en el versículo 20, que Jesús también está poniendo nuestra mirada en nosotros. Y ora también por nosotros, hermano, para que nosotros cumplamos con la tarea que Él ha determinado. Y el último versículo, el versículo 19, dice Jesús: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hermanos, ¿qué está diciendo Jesús cuando dice en ellos y por ellos yo me santifico a mí mismo? En este versículo, la palabra santifico quiere decir apartar, algo exclusivo, algo que es apartado para algo específico, hermano, apartado para Dios. En Éxodo capítulo 19, yo se los voy a leer, versículo 23, dice: Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Dios mandó a Moisés que pusiera límites en ese monte. Y cuando le dijo y santifícalo, quiere decir que ese lugar iba a ser exclusivo para Dios. En ese lugar Dios se iba a revelar. Iba a ser apartado para Dios. De todos los demás montes, ese monte, ese lugar era apartado para Dios. Hermanos, Cristo fue apartado por Dios para salvar a su pueblo de sus pecados. Cristo envió a su Hijo. Y Jesús está diciendo: por amor a ellos, yo me he dedicado a mi Padre para llevar a cabo la obra de redención, muriendo en la cruz por ellos. A partir de la obra redentora de Cristo, nosotros somos santificados. A partir de lo que Él hizo en la cruz, nosotros somos santificados. Y hemos sido separados para Dios, para vivir para Él. Así como Cristo fue separado por nosotros, hermano, para cumplir con lo que el Padre había determinado. Nosotros somos separados también para Dios. ¿Para qué? Para vivir para Él. No para vivir para nosotros mismos. No para vivir para nuestros deleites, sino para vivir para Él. Efesios 1:4 dice: según nos escogió, hoy lo leímos, lo leyó Esteban, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos separó para Él, nos apartó para Él. Primera de Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que están en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El propósito, hermanos, es que seamos separados para Dios, santificados para Él. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, en esa oración tan especial, Jesús oraba por sus discípulos, para que Dios los guarde en su palabra, para que Dios los proteja del maligno y los santifique cada día. Y esto tiene que producir algo en nuestro corazón. Eso no solamente que tiene que producir consuelo en los momentos difíciles que muchas veces tenemos que pasar, sino que también que debe producir gratitud, hermano. Gratitud y gozo por la obra que Dios hizo. Gratitud y gozo porque le pertenecemos a Él.
Gratitud y gozo porque el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día que nos venga a buscar. Gratitud y gozo porque no hay nada ni nadie que nos arrebate de su mano. No hay nada ni nadie que nos separe de su amor. Y esta es la seguridad que tenemos en Él, hermano. Cada vez que Dios obra en nuestra vida, está contestando la oración de Cristo. Y sabe que como hemos escuchado hoy y también el domingo pasado, Dios, Jesucristo sigue intercediendo por nosotros. Ese es el gran sumo sacerdote. Es nuestro abogado que continuamente intercede al Padre por nosotros. ¿Y sabe de qué forma intercede? Así como lo hizo por sus discípulos en esa noche. Qué bueno que podamos darle la gloria a Él. Que podamos estar seguros en Él, hermano. Que no nos afanemos por las cosas de este mundo, sino que nuestra mirada esté en Él. Somos de Él, hermano. Dice su palabra que estamos escondidos en Él. Nuestra vida está escondida en Él. Pongamos nuestra mirada en Él todos los días.